Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al día de hoy. Normalmente acostumbro a que los aprendices entren en contexto antes de elaborar cualquier tipo de prenda. En este caso, pues el turno fue para lo que es la chaqueta de dama. Para nosotros poder contextualizar, pues lo ideal sería conocer los orígenes de esta prenda que vamos a comenzar a trabajar. La chaqueta de mujer es una de las prendas que puede determinar por completo el look de una mujer. Si bien su principal función es protegernos del frío, pues desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de la moda, la chaqueta nos ayuda a definir el estilo de vestir pues que nosotros queremos transmitir. Aunque parezca increíble, la chaqueta es una de las prendas más antiguas que existen. La Real Academia Española define el término chaqueta como prenda de vestir con mangas abierta adelante y que llega pues por debajo de la cadera. Según la Real Academia de la Lengua Española, pues la palabra procede del término jaqueta o jaqueta, que es chaqueta y chaquetilla, que era una prenda masculina para abrigar el torso y pues que tenía un largo variable. El origen de esta prenda que les menciono es del año 1370 y que pertenecía a la vestimenta militar. Fue creada inicialmente pues para poner sobre ella cualquier armadura y normalmente estaba rellena y forrada de algodón o un material conocido como borra. Esta prenda pues también quedaba justa al cuerpo. Por eso el término en castellano proviene del francés jaquete, que se quedó en yaque o yubón fuerte, acolchado, pespunteado y sin mangas, que usaban los militares pues para proteger el cuerpo de lo que eran las armas blancas. Otros estudios decían o datan que el nacimiento del término chaqueta nace en 1360, proveniente del nombre en francés jaquets, que en español es jacobo, muy común entre los aldeanos y siervos, perdón, de las clases más bajas de Francia en ese entonces. El significado pues de ese nombre era abrigo, y es que al parecer la chaqueta nació en la rebelión de los campesinos galos durante la Guerra de los 100 años, en 1337 a 1453. La Grande Jacquerie de 1358 como una prenda con la que estos lugareños se protegían de los ataques de las armas. Si vemos lo que hay en común entre esta teoría y la anterior, es que pues empezaron como una herramienta o como una prenda de protección. Ya más tardíamente, algunos historiadores de la moda atribuyen la expresión primer cambio de chaqueta a Carlos Manuel I, duque de Saboya, de 1562 a 1630. Y se sabe que desde principios del siglo XVII la chaqueta se había convertido en el uniforme de trabajo estándar para los empleados palaciegos. A partir de ahí, los elementos básicos de la prenda evolucionaron durante el siglo XVIII, sobre todo en Gran Bretaña. La chaqueta como tal, o sea, la chaqueta que conocemos hoy en día, de hecho, es en la Inglaterra del siglo XIX cuando se acorta lo que era la tradicional y formal levita, que era una chaqueta que era más largo, más recta, que es la prenda que se vestía pues en ese entonces. Y de ahí pues nace lo que es la chaqueta que hoy en día conocemos. El caso era que en los ambientes menos urbanos, pues la dimensión de la chaqueta que les menciono, pues simbolizaba incomodidad porque era muy larga, sobre todo a la hora pues de trabajar. Por eso no solo esta chaqueta se acortó, sino que se sustituyó el paño por el tejido escocés tweed. Inmediatamente se popularizó y su uso se extendió rápidamente, pues sus características esenciales eran pues que tenía que tener tres botones, una sola abertura trasera y su utilización era más que todo para usos informales, como prenda de campo o de casa. Evidentemente, la chaqueta ha sufrido importantes evoluciones o importantes cambios y hoy en día es muy difícil encontrar una prenda que corresponde estrictamente o exactamente a los parámetros originales de esta. Así, en 1857, la revista Corriere anunciaba la llegada de la chaqueta, una versión reducida en capas y ruedos, es decir, reducida en refuerzos o forros. Un elemento esencial para los hombres y para las mujeres. Añadía la publicación italiana, que era un abrigo que no era ni frac ni levita, una especie de talle desde el cuello a la cintura, con faldas sin llegar a las rodillas. Justo sería pues
Recordar en ese punto que en los últimos 200 años la chaqueta y otras prendas se han desarrollado según los estilos de sastrería británica e italiana. Si hoy en día nosotros escuchamos, no, esta chaqueta es de origen o es una chaqueta británica o una chaqueta italiana, pues digamos que podemos deducir que es una chaqueta que es bastante costosa por los detalles que tiene, ya que estos países se han especializado específicamente en la elaboración de estas prendas. Muchos hemos escuchado de Coco Chanel, ¿verdad? Coco Chanel es una modista y diseñadora de alta costura, quien en 1920 provocó un gran cambio dentro de la moda femenina. De hecho, uno de sus principales aportes fue modificar y ajustar la chaqueta que normalmente usaban en el cuerpo de la mujer para que tuviera un corte más femenino. Además, pues empezaron a utilizar lo que eran los colores neutros como el blanco, el negro y el marfil. Desde entonces, la chaqueta ha desarrollado multitud de variantes y se ha convertido en una prenda básica e imprescindible en nuestro armario con una amplia variedad de modelos. Y si bien es cierto, pues que esta prenda ha tenido normalmente un origen militar o deportivo, pues con los años se ha ido incorporando al vestuario diario de la mujer y se ha adaptado a los nuevos tiempos y tendencias pues que han venido surgiendo. El mundo de la chaqueta de mujer es mucho más extenso de lo que nosotros pensamos. A pesar de que nosotros todos solemos llamar chaqueta casi cualquier prenda que nos podemos encima de, ya sea de la camiseta, de una blusa o un jersey, lo cierto es que existen muchos tipos de chaqueta, diferentes pues según el corte, según el material o uso. Cada una con su propia denominación. Si bien a rasgos generales, la chaqueta es una prenda de vestir de cierto grosor, porque eso es lo que distingue una chaqueta de una camisa o de una blusa, que la chaqueta pues normalmente tiene que ser más gruesa, ya porque el primer factor o lo primero que ella brinda es protegernos del frío, porque normalmente pues se utilizaban en modo de abrigo. Normalmente se compone de mangas largas, una abertura frontal, pues que puede cerrarse ya sea por medio de botones o cremallera y normalmente suele incluir bolsillos a los laterales. Aquí podemos ver la chaqueta inglesa de hoy en día, que poco o nada recuerda su origen militar o deportivo, pues para convertirse hoy en día en una prenda básica del guardarropa femenino. Acá también les muestro una chaqueta inglesa que ha evolucionado con el tiempo y en ocasiones se sustituye con un tejido escocés, tweed típico por la lana o el tejido de punto. Y acá podemos observar rápidamente una chaqueta inglesa de 3 botones con una sola abertura trasera y uso marcadamente informal. Es considerado por los estudios de la moda o los estudiosos de la moda como la verdadera chaqueta. ¿Por qué razón? Por las características que anteriormente les mencioné. Tiene 3 botones, tiene una sola abertura atrás, tiene mangas largas. Normalmente este, se utiliza de forma en ocasiones de uso informales, ¿sí? Entonces, por medio de este video damos finalizada la primera temática que es con relación al origen de la chaqueta.